Bienvenidos a esta tercera y última parte de esta miniserie que hemos compartido hablando de caminando con Dios. ¿En qué consiste caminar con Dios? Hasta aquí hemos analizado la experiencia de Enoc. Y bueno, quiero reafirmar el llamado hecho en el capítulo anterior, en el tema anterior, donde animé a todas las personas que escuchen este mensaje a que puedan también visitar mi canal de YouTube. Aquí también van a encontrar en la descripción un link de enlace. También pueden entrar haciendo clic justo aquí para que puedan entonces ver todo el trabajo que a través de mi canal estaremos haciendo, compartiendo series cada mes con mini documentales y diferentes cosas que serán de mucha bendición para sus vidas. Así que pueden entrar allí, apoyarnos y orar para que este bonito proyecto que ha empezado en fe pueda ser de bendición. De hecho, en este momento ya se encuentra allí la primera serie acerca de los 144,000 sellados y tiene mucho que ver con Enoc y con caminar con Dios. Porque Enoc es un prototipo, es un símbolo de lo que será la experiencia de los 144,000. En este último tema lo entenderán con mayor amplitud, pero si quieren entender el asunto detalle por detalle, pues entonces vayan allí al canal y disfruten de esta primera serie y de todo lo que viene. Estamos hablando de Enoc y de lo importante de caminar con Dios, por lo que esto nos permite, porque en el marco en el que se da esta experiencia, nosotros somos los más bendecidos y fortalecidos. De hecho, así pasó con Enoc. Enoc intimaba tanto con Dios, estaba tan cerca a Dios, que le conocía, le distinguía sus formas, sus modos, de la forma en que se manifestaba y podía identificar con claridad, este es Dios. Cuando caminamos con Dios, Dios por lo general se hace a nuestro lado, ¿sí? Y vemos sus huellas junto a nosotros. Pero hay momentos en los que tiene que tomar la delantera e ir justo por delante de nosotros. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 26 y 27. Yo las conozco y ellas me siguen. Pero a veces también en función de la necesidad, Dios se hace de tu espalda. Y tú oirás, dice Isaías 30, 21, lo leímos, una voz a tu espalda. Dios se hace a tu espalda para decirte, hey, por allá, hey, por acá. Isaías también nos dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, en el capítulo 58. Así que cuando caminamos con Dios, Dios puede estar a nuestra derecha, puede estar delante de nosotros, puede estar a nuestra espalda, y muchas veces nos cansamos. Y solo se ven dos huellas en el camino, pero es porque Dios nos ha cargado. Dios nos ha cargado. A veces cuando nos cansamos, nos echa sobre sus hombros y sigue hacia adelante y hacia arriba. Porque el propósito de todo este caminar con Él es familiarizarnos tanto con Él que finalmente podamos llegar a las mansiones eternas. Y cuando Él ve necesario y estamos cansados, dice, venga acá, nos pone en sus hombros y nos lleva hacia adelante, porque con Él, sin duda, vamos seguros. Caminar con Dios se da gracias a una experiencia de comunión. La inspiración la describe de la siguiente forma. Dice, Enoc mantuvo al Señor delante de sí. Hizo de Cristo su compañero constante. Estaba en el mundo y cumplía sus deberes para con el mundo, pero siempre estaba bajo la influencia de Jesús, es decir, siempre escuchaba el consejo de Jesús. Reflejaba el carácter de Cristo, exhibiendo las mismas cualidades de bondad, misericordia, tierna compasión, simpatía, indulgencia, mansedumbre, humildad y amor. Su compañía con Cristo día tras día lo transformó a la imagen de aquel con quien estaba tan íntimamente relacionado. Él no caminaba con la conciencia de que estaba con Cristo. Como los 144,000 de quienes nos es dicho, siguen al Cordero por donde quiera que Él va,
Enoc va con el Cordero donde quiera que él va, y el Enoc moderno también. Y no era que Enoc estaba destinado a, o mejor dicho, vivía una vida de sedentarismo. No tenía responsabilidades, no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, así que podía estar con Dios. No era que Enoc tenía la experiencia de aquel famoso violinista de aquella película de hace mucho tiempo, y me disculpan quizás la ilustración profana, llamada El violinista sobre el tejado, que cantaba aquella canción: si yo fuera rico, me la pasaría en la sinagoga y estudiara los caminos de Dios. No, no era que Enoc tuviera esa vida, ¿no? Tenía mucho que hacer también, pero entendía que nada tiene prioridad sobre la comunión con Cristo, con Dios. La inspiración nos dice en Obreros Evangélicos, página 53, en medio de una vida de labor activa, Enoc mantuvo constantemente su comunión con Dios. Cuanto mayores y más apremiantes eran sus labores, tanto más constantes y fervientes eran sus oraciones. Como Martín Lutero, Enoc decía: mientras más tengo que hacer, más oro. Cuando más tengo que hacer, más oro. Nos dice que él dedicaba tiempos especiales a comunión con Dios. Él seguía excluyéndose de toda sociedad en ciertos periodos. Después de permanecer por un tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla, por instrucción y ejemplo, se retiraba para pasar un tiempo en la soledad, con hambre y sed de aquel conocimiento divino que solo Dios puede impartir. Al comulgar así con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Su rostro irradiaba una santa luz, la luz que brilla en el rostro de Jesús. Al terminar estos periodos de comunión divina, hasta los impíos contemplaban con reverente temor el sello que el cielo había puesto sobre su rostro. Y noten, porque hay en las expresiones aquí usadas claras alusiones a los Enoc del tiempo del fin. ¿De dónde provenía ese sello que el cielo dejaba en sus vidas? El sello de esos momentos de comunión íntima con Dios que iluminaban su rostro. ¿Sí? ¿Saben ustedes? La comunión con Dios ilumina el rostro. La Biblia lo presenta en cuanto a Jesús. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, nos dice en el versículo número 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz de la gloria de Dios brillaba en el rostro de Jesús. Pasará con los Enoc del tiempo del fin. Pues como dice la inspiración, vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Esa será su clave, el tiempo de intimidad con Dios. Pero esto no es como el que pasa apurado, el que va corriendo, el que está afanado y pasa para saludar al Señor. Buenos días, Señor, hoy tengo mucho que hacer. No, no, no. Esta es la experiencia de aquel que se detiene, que se sienta a los pies del deseado. Así exactamente es como lo describe el libro de Cantar de los Cantares. Hablando exactamente de esa experiencia, se nos dice que ese se sienta a los pies del deseado. Y de él reprueba el fruto, que es un fruto dulce. Y percibe esa bandeja de amor y es cubierto por esa bandera de amor. Bueno, esa es la experiencia de aquel que ha de estar en intimidad con Dios día tras día, haciendo lo que es necesario de nuestra parte para caminar con Dios. Sigue diciéndonos a la vez: si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros,
permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Y esto nos hace pensar en Moisés, pues Éxodo 33:11 nos dice que Moisés hablaba con Dios como el que habla con un amigo. Nuestras oraciones dejarán de ser verborragia, dejarán de ser meras repeticiones, formas huecas, y pasarán a tomar la forma de aquel que es consciente que habla con el Dios Todopoderoso, pero habla con Él con un corazón abierto, como el que habla con un amigo. ¿Qué viene como consecuencia de eso? Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y ha aprendido de Él. Algo precioso, les dirá sus misterios. Y esta declaración tiene un tono muy solemne y una relación profunda justamente con los 144,000. ¿Por qué? Porque caminar con Dios te permite conocerle, te da confianza. Él también tiene confianza, sabe que puede confiar en ti. Eso pasa con aquel con quien te la pasas, con que caminas, con que convives y viven en armonía. Sabes que le puedes contar lo que te pasa. Sabes que le puedes contar tu secreto. Sabes que les puedes contar tus situaciones. Bueno, Dios también tiene sus secretos y se los dirá a los Enoc de este tiempo, a los 144,000 sellados. Pues serán solo los 144,000, en el marco de la séptima plaga, los que escucharán la voz de Dios. Que para los impíos que no conocen esa voz porque no comulgan con Él, no caminan con Él, será como el fragor de truenos y relámpagos. Pero para los Enoc de los últimos días, será la voz de Dios que anuncia el día y la hora del regreso de Jesús. Y así, en cada aspecto, Dios les enseñará. Les contará los misterios de la Biblia, las cosas preciosas que Dios ha tenido a bien revelarle a los hombres antes del inicio de la eternidad. Bueno, eso es parte de esta bonita experiencia. Muchos, sin embargo, me dicen, pero es que es Enoc. O sea, después de Jesús, Enoc es lo más difícil de alcanzar porque eso es como una revelación muy conspicua de un ser humano muy excepcional. No, yo te quiero decir algo a la luz de la inspiración. Si la experiencia de Enoc no fuera alcanzable, si no fuera posible, Dios no nos hablaría de él, ni lo usaría como un símbolo, como una referencia de algo que es alcanzable. Es más, en Special Testimonies del 30 de octubre de 1879, misma matutina Conflicto y Valor, 23 de enero, se nos dice así. Enoc tenía un notable carácter, sí. Muchos miran a su vida como algo que está por encima de lo que la generalidad de los mortales pueda alcanzar alguna vez. Pero la vida y el carácter de Enoc representan lo que deben ser la vida y el carácter de todos aquellos que, como Enoc, sean dignos de ser trasladados cuando Cristo regrese. Nos está diciendo, se nos presenta esto porque es algo que se puede alcanzar. De hecho, su vida representa lo que debe ser la vida y el carácter de aquellos que como Enoc seamos dignos de ser trasladados cuando Cristo regrese. Su vida fue lo que debe ser la vida de cada individuo si se relaciona íntimamente con Dios.
Debemos recordar que Enoc estuvo rodeado por las influencias depravadas que Dios acabó con un diluvio, es decir, por las influencias de aquellos que vivieron en el mundo antediluviano. Enoc vivió en un mundo donde los habitantes de ese mundo no eran más amigos de la justicia de lo que son los habitantes de nuestro mundo hoy. Y pudo lograrlo como un símbolo de que por la gracia de Dios y nuestro propio diligente esfuerzo que responde al querer como el hacer que pone Dios en nuestro corazón, se puede alcanzar la tarea. Se puede alcanzar la estatura, se puede alcanzar la experiencia de Enoc. Ahora bien, Enoc fue llevado al cielo sin conocer la muerte, como los 144,000 lo serán también. Enoc no se le deja ver más en la Biblia, sino hasta Judas, en el versículo 14, que nos deja saber algo de Enoc y que confirma el hecho que hemos leído hace poco, de que Enoc fue instrumento de Dios y que Dios le reveló sus misterios. Porque de hecho, Judas, en el versículo 14, nos dice que Enoc, aparte de todo, fue profeta. Y ojo, ya se encontraba bajo la influencia de Dios cuando le colocó a su hijo Matusalén, porque en su nombre había implícita una profecía. Si te sorprende, ve al primer tema de esta miniserie Caminando con Dios y verás allí la amplitud de lo que acabo de decir. Pero Judas 14 nos lo revela a él dando una profecía contundente en cuanto al regreso de Jesús. Pues dice Judas en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, para que no hubiera confusión, no era el segundo de Caín o el segundo después de Caín por el linaje de Caín, sino séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se habla del séptimo después de Adán, sí, el mismo que caminó con Dios, que fue profeta y obtuvo revelación de los misterios de Dios. Él anunció desde sus días la segunda venida de Cristo, cuando Cristo ha de venir con decenas de millares de sus santos ángeles, con decenas de millares de los suyos. Y no solo la segunda venida, sino también la venida postmilenial o tercera venida. Ahora, la Biblia no sigue hablando de Enoc directamente en cuanto a él como persona, pero sí nos dice algo el espíritu de profecía, pues Ellen White fue la última que lo vio. ¿Dónde lo vio? Miren lo que nos dice. Primeros Escritos, página número 39. Miren dónde se le vio a este, que comenzó fue a través del nacimiento de su hijo, acercándose a Dios, entendiendo más profundo el amor de Dios, y con un deseo anhelante de caminar con Cristo, aprendió a vivir para agradarle, dependiendo de la fe, basada en toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese Enoc se le vio en la siguiente escena. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad.
El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: Nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Entonces, ¿qué nos está haciendo ver? Que los seres de los otros planetas conservan mayor belleza que los del planeta Tierra. Hollywood los pinta como aliens, como extraterrestres con rasgos muy desagradables. Espero no ser ofensivo, pero los feos en el universo somos nosotros. Sí, la desobediencia a la ley ha traído eso como consecuencia. No olviden, la obediencia a la ley embellece el corazón, hermosea el rostro. Pero ¿qué nos hace ver también? Que en esos planetas aún se conserva el árbol prohibido. También fueron probados. Ellos no cayeron. Sin embargo, sigue diciendo, noten, después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Llevaba en su brazo derecho una esplendente palma, en cada una de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. Qué interesante. Enoc se encuentra en un planeta que tenía, según esto que está dicho aquí por la inspiración, 7 lunas. Y él tiene una palma con una expresión escrita, victoria. Es la experiencia suya. ¿Por qué digo interesante? Porque de los 144,000 Apocalipsis 7, hablando de ellos y de la gran multitud, que son una misma cosa, dice que a ellos les son conferidas palmas. Y esas palmas son símbolo de la victoria. Pero si quieres saber más detalles, ve a mi canal y abre la serie Los 144,000 sellados. Sigo leyendo. Pues nos dice: ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Entonces tenía algo escrito en su frente, la expresión pureza. ¿Qué llevan los 144,000? Un nombre escrito en sus frentes, el nombre del Padre. Sigue diciendo, alrededor de las guirnaldas había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le pregunté si aquel era el lugar a donde lo habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es este. Mi morada es la ciudad, y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviese en casa. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Importante. A Ellen White no se le dice que será parte de los 144,000, sino que tendrá con los 144,000, haciendo la salvedad, la preposición es contundente, ella por un lado, ellos por otro, pero juntos, tendrá con ellos el privilegio de ir por todos los mundos del universo de Dios, tal como lo hizo Enoc, tal como lo hace Enoc, por lo cual se nos describe que se encuentra en un planeta de 7 lunas, planeta cuyo nombre desconocemos. Bien, esa es la última vez que vimos a Enoc en la inspiración, pero lo veremos muy pronto. Era tan íntima su relación con Dios que Dios dijo, ¿ya qué haces allá? Vente para acá, vente conmigo. Era tan íntima su experiencia con Dios
Estaban tan fusionados Dios y Enoc que el Señor dijo, vamos, comienza tu eternidad. Y desde hace aproximadamente unos 4.800 años, 4.800 años, quizás un poquito menos, Enoc ya disfruta de la eternidad. Durante un tiempo estuvo bajo fianza, pero cuando Jesús cumplió perfectamente su sacrificio y resucitó, se aseguró la eternidad de Enoc, de Elías, de Moisés, de los que resucitaron con Jesús y, por supuesto, de todos los redimidos. Lecciones importantes. No olvides en cuanto a lo último que dije. Ellen White no es parte de los 144,000, pues estos son rescatados de entre los vivos, no morirán. Ella descansó un 16 de julio de 1915. Espera el regreso de Jesús, pero se le darán privilegios junto con los 144,000. De todas formas, si quieres conocer más, no olvides, entra a mi canal, suscríbete y comienza a disfrutar de las cosas bonitas que Dios quiere enseñarte. Permítame terminar entonces esto hablando de Noé, porque Noé también quiere reafirmarnos en su experiencia en qué consiste, de qué se trata caminar con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9 nos dice, Noé fue varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así como pasó con Enoc, que en orden podemos decir, de Enoc viene Matusalén, ¿verdad? De Matusalén viene Lamet, de Lamet viene Noé. Entonces, en ese orden de ideas, a la luz de Génesis 5, deberíamos decir entonces que, pues, Lamet, hijo de Matusalén, padre de Noé, era nieto de Enoc, por lo que Noé era bisnieto de Enoc. Noé, así como su bisabuelo, caminó con Dios. Y estoy muy convencido que Matusalén fue lo mismo hasta el momento en que murió justo el año del diluvio. La Biblia lo describe como perfecto en sus generaciones, un hombre con luchas, con pasiones semejantes a las nuestras, con grandes desafíos, pero en su esfera le fue permitiendo a Dios perfección, y cada vez más arriba y más arriba. Caminó con Dios. Pero algo en que nos enfatiza la Escritura en torno a Noé se encuentra en Hebreos 11, ahora versículo 7. ¿Cómo caminó con Dios? Por la fe, igual que Enoc. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Eso es fe. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Igual que Enoc no basó su experiencia en sentimientos o emociones, sino en un claro así dice Dios. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo con la sencilla fe de un niñito. Pero, ¿cómo Enoc vivía de cada palabra que sale de la boca de Dios? En obediencia implícita. Nos dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, que fue amigo de Dios, como lo fue Enoc, como lo fue Moisés, se dejaban guiar por el modelo, por el ejemplo. Cuando Moisés construyó el santuario, se le dio un modelo en el monte. Y él vio ese modelo en el monte. Y conforme al modelo, así se hizo el tabernáculo. Con Noé fue igual. En una visión angelical se le muestra el modelo del arca. Y Noé no tuvo que ponerle ni quitarle. Aprendieron. ¡Ay de aquel que le quita o le ponga! Así que Noé dijo, yo no me pongo a inventar. Si Dios dice verde es verde. Si Dios dice amarillo es amarillo. Si Dios dice verde con amarillo y rojo, o sea, verde con amarillo y rojo. Por cierto, un saludo a mis hermanos en Bolivia también. No se ponía a inventar. Eso sí, así lo hago yo. Así fue Moisés. Hizo todo
conforme a lo que Dios le mostró. Así fue Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Así fue Enoc, siguió el modelo. Miraba a Dios, vio su vida, su carácter, y su gran preocupación fue copiar ese modelo. Tú y yo también tenemos un modelo, y se nos dio en un monte. En el monte Gólgota, en el monte Calvario. Allí se dejó ver, en una expresión de amor inigualable, nuestro gran modelo, Jesús. Nuestra mayor preocupación debería ser seguir ese modelo. No hay que quitarle, no hay que ponerle, simplemente hay que copiarlo, hay que seguirlo. Último texto. Génesis 7:1 nos dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Caminar con Dios nos lleva a ser diferentes. Enoc lo fue, Noé lo fue. No tuvieron miedo a aceptar el desafío de ser diferentes, de ser justos en medio de una generación corrompida, en medio de una generación depravada, en medio de una generación que le da la espalda a Dios en pos de los placeres de este mundo. No tengas miedo a ser distinto. Sí, debo terminar diciendo esto. Caminar con Dios solo es posible cuando aceptas el desafío de ser diferente. Porque el que camina con Dios irá por un camino distinto al mundo. Porque el que camina con Dios no ha de tener miedo a ser diferente. Y siendo diferente, siendo luz para el mundo entero. En otras y pocas palabras, caminar con Dios es una experiencia que se basa en el amor. Pues ante la manifestación del amor de Dios, querremos vivir para agradarle. Pero no hay forma de vivir para agradarle si no es por la fe, pues esta experiencia descansa en la fe y no en los sentimientos. No hay forma de agradar a Dios sin obedecer implícitamente lo que dice su palabra. La palabra de Dios a Enoc le dijo: vive en el campo y desde el campo evangeliza las ciudades. Así lo hizo. La palabra de Dios le dijo a Noé: hazme un arca con esta y estas medidas, y así lo hizo. La palabra de Dios le dijo a Moisés: este es el modelo para el santuario, y conforme el modelo fue hecho. Caminar con Dios es una experiencia que descansa en la intimidad, en la relación, el estudio de la palabra, la oración, la testificación, el darle prioridad a la palabra aunque tengas mucho que hacer, permitiendo que esa palabra moldee nuestros pensamientos y nos sirva como un instrumento para educar nuestra mente, para que nuestros pensamientos siempre vayan siguiendo lo bueno, lo justo, lo amable, aquello en lo que hay virtud, aquello en lo que es verdadero. Caminar con Dios es una experiencia que nos preparará para ser luz en este mundo, que nos preparará para ser fieles en medio de la gran crisis final y que a muchos más nos preparará para ser parte de los Enoc del tiempo final, los 144,000 sellados. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que te sientas motivado al escuchar estos mensajes, a hacer de esta tu experiencia. Y nos encontraremos por aquí cuando Dios nos permita volver a tener un espacio en este maravilloso canal. Por lo pronto, ya sabes dónde me puedes encontrar. Quisiera animarte, invitarte a que donde estés, tú vayas de rodillas al Señor. Si está en tus posibilidades, arrodíllate y pídele al Señor que camine contigo, que te enseñe a caminar con Él. Que vaya a tu diestra, que vaya delante de ti, que su gloria sea tu retaguardia y que cuando te canses, te desanimes o flaquees, Él te cargue. Ese es nuestro Dios. En Él he confiado. Él nos salvará. Dios te bendiga.